A inicios de 1822, el Perú ya había sido declarado independiente por San Martín. Inclusive, el 19 de marzo de ese año, el Perú es reconocido como Estado independiente por Estados Unidos, el primero en hacerlo. Pero aún faltaba mucho para ser realmente una nación independiente. Y una de las primeras cosas que debe tener un país para verdaderamente fundarse es una constitución, que organice el Estado, que diga cuál va a ser su gobierno, cuáles sus límites y cuáles serían los derechos y deberes de todos sus ciudadanos. Eso recién se daría en 1823. Mientras tanto, revisemos lo que el Perú vivía y también se jugaba en 1822. El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. A portas de nuestro bicentenario, esta es la historia de nuestro Congreso de la República. En 1822, el Ejército Libertador de San Martín controlaba la ciudad de Lima y el norte del Perú. Pero el virrey La Serna había abandonado Lima a mediados de 1821 para asentar la nueva sede del Virreinato del Perú en la ciudad del Cusco, a finales de ese año. Desde allí y todo el año de 1822 se dedicó a controlar la región del Alto Perú y a hacer sus contraofensivas para volver a ocupar Lima. Controlaría toda esa parte del Perú hasta al menos el final del año 1824, por lo que la independencia del Perú no estaba ni mínimamente asegurada, y aún así la instalación de un nuevo país estaba en marcha. Mientras tanto, San Martín asume el título de protector de la libertad del Perú, contrayendo el mando militar y político de los departamentos libres del Perú. A este periodo se le conoce como el protectorado. En 1822 ocurre un evento militar muy importante que define un poco el posterior curso del proceso de la independencia. Y es que en abril del mismo año se produce una derrota patriota en la batalla de Ica. Esta derrota va a reconfigurar sobre todo el proceso militar. No se tenía controlado el territorio ni por el bando patriota ni por el bando español, porque ambos ejércitos no ocupaban o dominaban todo el espacio territorial, ¿no? En el caso del ejército del Libertador San Martín, ellos ocupaban el norte y hasta la parte central de la costa, Lima, y algo de la Sierra de Lima y el centro, ¿no? Digamos Huánuco, Pasco y hasta Junín. Pero el ejército español dominaba la parte de la Sierra Central y la Sierra Sur, y gran parte de la costa sur peruana, ¿no? Arequipa, Tacna, Arica. Entonces era difícil que alguno de ellos pudiera imponer dominio territorial porque contaban con un ejército limitado, ambos ejércitos. El virrey La Serna, luego de salir de Lima, estuvo en Huancayo un mes y medio más o menos y luego se va a trasladar al Cusco, donde establece su gobierno. La Serna está gobernando con la Constitución liberal, que ha sido reimpuesta en septiembre de 1820. Por lo tanto, el escenario de la guerra va a ser la zona central, lo que fue la intendencia de Tarma. Y justamente luego de la salida del virrey La Serna de Huancayo al Cusco, toda esta región va a estar controlada por el ejército de línea, el ejército profesional español o realista, bajo el mando de Canterac. Canterac establece su cuartel general en Huancayo. Y desde Huancayo van a organizar acciones, digámoslo así, punitivas, de escarmiento, para doblegar el patriotismo de estos pueblos que habían manifestado su inclinación o su adhesión a la patria, ¿no?
Don José de San Martín dicta una serie de medidas durante ese año que denotan sus principales preocupaciones acerca de lo que para él era importante en una nación. En enero se crea la Sociedad Patriótica, que veremos después fue un influjo importante para el sistema de gobierno del Perú. En febrero se decreta el establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras en todos los conventos regulares existentes en el país. En abril se declara a los monumentos prehispánicos como propiedad del Estado. En julio se pone en circulación la nueva moneda peruana. En septiembre se inaugura la Biblioteca Nacional del Perú. Como ven, la cultura y la ilustración eran para San Martín un elemento importantísimo para el establecimiento de una nación. Pero, en efecto, ¿qué tipo de gobierno quería establecer en el Perú don José de San Martín? Mucho se ha hablado de su posición monárquica, pero ¿qué tipo de monarquía? ¿Una constitucional con él como rey? ¿La de una nobleza europea? ¿La de un descendiente de los incas? El intento de establecer una monarquía constitucional en Lima, en el Perú, era ir contra la corriente, porque el resto de países, o sea, la periferia continental, en la periferia continental ya existían gobiernos republicanos. Entonces, yo diría que pasado el inicial entusiasmo de la población en general en el Perú con respecto de los libertadores, luego hubo, digamos, un desencanto. La tropa libertadora empezó a ser vista como un ejército de ocupación. Este ejército empezó a cometer atropellos en contra de la población civil, robos, abusos, violencia. Entonces, todos estos elementos fueron creando las condiciones para que San Martín decida que la presencia de tropas provenientes de Colombia con Bolívar era indispensable, ¿no?, para continuar la guerra. Bueno, el protectorado es un régimen provisional liderado por un gobernante provisional como el Libertador San Martín, que sabía muy bien que su gobierno era temporal, ¿no? Un gobierno cuya misión era poner las bases del naciente Estado peruano. En realidad el protectorado fue un ensayo de gobierno, de ensayar un régimen que limite las libertades políticas, por una razón potente, ¿no? Y es el hecho que en Chile, en Argentina y en Colombia y en Venezuela, que ya eran países independizados y donde ya se habían establecido gobiernos patriotas y republicanos, también empezó a estallar la guerra civil y la anarquía. Entonces, el intento del protectorado de establecer una monarquía constitucional era de alguna manera evitar los desórdenes, la fragmentación territorial y la dispersión política e ideológica, ¿no? Desde ese punto de vista, también el protectorado debe ser explicado dentro de las fuerzas continentales que están moviéndose en Hispanoamérica. En medio de todas estas disquisiciones políticas y estrategias militares, decide abandonar el Perú para reunirse con Simón Bolívar, que avanzaba desde el norte en Guayaquil. En esa ausencia, Lima era un verdadero caos y el miedo cundía. Al volver San Martín, ya tenía decididas al menos dos cosas: dar por instalada la Asamblea Constituyente y marcharse del Perú. Las entrevistas en Guayaquil se entrevistan Bolívar y San Martín porque habían dos temas pendientes, ¿no? Primero, el puerto de Guayaquil, ¿a qué país debe corresponder? ¿Al Perú o a la Gran Colombia? Y el otro punto era cómo culminar la independencia de Perú, porque aún estaba en guerra, ¿no?, el país, ¿no? Había presencia de españoles y estaban fuertemente organizados. Simón Bolívar lo recibe en el puerto de Guayaquil, le llega primero, Simón Bolívar llega primero, y lo recibe a San Martín diciéndole bienvenido a tierra gran colombiana, ¿no? O sea, de partida ya Bolívar le decía a San Martín que Guayaquil es parte de la Gran Colombia. Ellos habían llegado primero, ¿no?, Bolívar y sus tropas, ¿no? Luego, cuando se entrevistan, San Martín le pide a Bolívar que le proporcione una cantidad regular de su ejército para enfrentarse a los españoles y derrotarlos completamente. San Martín calculaba que Bolívar le iba a dar algo de 5.000 hombres, pero
Bolívar apenas le dio 800 hombres, ¿no? Sin llegar a firmar ningún papel ni ningún acuerdo, San Martín se fue de esa entrevista dándose cuenta de que Bolívar era el que quería venir al Perú para culminar la independencia, ¿no? Eso sacó en conclusión San Martín, ¿no? Y obviamente también que Guayaquil ya no era el Perú, sino de la Gran Colombia, ¿no? Por eso es que San Martín, cuando regresa en agosto de 1822 al Perú, luego de una segunda entrevista que tuvo con Bolívar, decidió pues irse, ¿no? Él ya no tenía más que hacer, ¿no? Y dio un paso al costado. El Perú fue el último país en obtener su independencia, ¿no? Desde el virreinato peruano se enviaron expediciones militares al Alto Perú, se enviaron a Quito y a Chile, ¿no? Para combatir a los gobiernos patriotas. Por lo tanto, la cultura política, sobre todo en Lima, fue el resultado de casi 3 siglos de dominio colonial español. La periferia continental concebía a Lima como el bastión realista, ¿no? Esto uno lo puede ver a través de la prensa. A partir del año 21 emerge una prensa bastante compleja, hay discursos prorrealistas, ¿no? Si añadimos a esta cuestión la escasez de víveres, la especulación generó conflictos sumamente complicadísimos, ¿no? Uno de los eventos más desmoralizantes de ese año quizás haya sido la derrota de las tropas patriotas el 7 de abril de 1822. Comandados por Domingo Tristán, fueron emboscados por el batallón realista comandado por el general José de Canterac en el callejón de la hacienda Mamacona. Totalmente diezmados los patriotas, los realistas se hicieron de importantes pertrechos y Lima percibió que en cualquier momento podían entrar las huestes realistas. Y en medio de todo esto, seguía el proyecto de la Asamblea Constituyente. Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Que el acierto presida vuestros destinos y que éstos os colmen de felicidad y paz. Pueblo de los Libres, septiembre 20 de 1822, José de San Martín. Así se lee la parte final de la carta escrita aquí, en la antigua Quinta de los Libertadores, después que ese mismo día, en la instalación del primer Congreso Constituyente, renunciara a dirigir los destinos del país y se considere a sí mismo como un estorbo para la nueva nación. A los 2 días se embarcaba por el puerto de Ancón en el bergantín Belgrano con dirección a Chile para no regresar jamás al Perú. Pero aunque el territorio no era totalmente libre, ya había sentado las bases de una nación que se rigiera por sí misma. Ese día a las 10 de la mañana, San Martín dio inicio a la ceremonia de instalación en Palacio de Gobierno, la vieja residencia de los virreyes, en un gesto por demás simbólico. Desde allí se dirigieron a la Catedral de Lima, en donde el propio San Martín les tomó juramento a los 51 diputados presentes de los 79 elegidos luego de la misa y Te Deum. Terminado el acto, se dirige a pie hasta la plazuela de la Inquisición para asumir el local que se les había asignado, la Universidad Mayor de San Marcos. De allí, el protector del Perú, ante los diputados y audiencia, les hizo saber su decisión de partir del Perú y se retiró a la Quinta de los Libertadores. Y a pesar de varias comisiones que trataron de disuadirlo, su decisión estaba tomada. Pero el camino al Congreso Constituyente era largo y más aún discutir, redactar y sancionar una constitución, por lo que debemos regresar unos años antes. Una vez juramentada la independencia del Perú, eran necesarias unas leyes y una mínima organización de una nación que iba camino a la independencia total, y ese fue el Estatuto Provisorio del 8 de octubre de 1821. Firmado por el protector José de San Martín y sus 3 ministros, Juan García del Río, Bernardo Monteagudo e Hipólito Unanue.
El mismo mes decreta la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente, que por distintas razones se hace efectiva recién en diciembre de ese año. A principios del 1822 se publica el reglamento de esas elecciones y a la vez San Martín crea la Sociedad Patriótica para que los hombres ilustrados del país no solo discutan acerca de los problemas que el Perú debía resolver, sino también sobre la forma de su gobierno. San Martín quizás tenía una oportunidad allí para que el tema de la monarquía se discuta y gane importancia, pero no fue así. El 19 de diciembre, después de la instalación del Congreso Constituyente, se aprueban unas bases de la Constitución Política del Perú, en cuyo artículo 3 se declara que la nación se denominará República Peruana. La Sociedad Patriótica que convocó el Libertador San Martín, que era protector de Perú, era una especie de círculo de intelectuales bajo los auspicios del Estado peruano, o sea, era como un organismo creado por el Estado peruano, ¿no? La finalidad que tuvo la Sociedad Patriótica era que en su seno se discutiera la forma de gobierno que debía tener el Perú independiente, soberano. La Sociedad Patriótica también tiene que ver con un asunto mucho más importante, que es el intento de Monteagudo de dirigir la opinión al interior de la Sociedad Patriótica para el establecimiento de la monarquía constitucional. Las mismas preguntas que se establecen en la Sociedad Patriótica sobre por qué la independencia en el Perú ha tardado tanto, cuál sería el mejor régimen político, ya están indicando cierta intencionalidad. La pregunta era cuál era la forma de gobierno más adaptable a la realidad peruana, teniendo en cuenta su extensión, el grado de instrucción de sus pobladores, ¿no? Y entonces inmediatamente hubieron allí varios intelectuales, maestros de la universidad, sacerdotes, militares, ¿no? Condes, aristócratas, que se reunieron y debatieron. Y desde un principio se vio que habían dos bandos, ¿no? Unos que apoyaban la propuesta de San Martín y Monteagudo, que era la monarquía constitucional, ¿no? Que haya un rey que gobierne el Perú soberano. Pero también había el otro bando, un bando que propugnaba la forma de gobierno republicano. Y en ese bando estaba la mayoría de maestros de la universidad, de intelectuales y la élite pensante de Lima. Es el momento en que la élite intelectual limeña, sobre todo, se reúnen por primera vez para pensar el Perú en términos integrales, ¿no? Sus costumbres, la cultura, la economía y lo que ha sido el régimen virreinal también. En esas discusiones que duraron varios meses, al final se impuso la idea de la forma de gobierno republicano, ¿no? Establecida por Mariano José de Arce, Francisco Javier de Luna Pizarro y varios más, ¿no? Que impusieron con sus ideas, prevalecieron sobre las ideas monarquistas del bando de Monteagudo y San Martín. La primera derrota de la monarquía constitucional fue justamente al interior de la Sociedad Patriótica. Si uno compara lo que se discute en la Sociedad Patriótica con los primeros debates en el Congreso ya republicano, uno puede darse cuenta que las preocupaciones son casi similares, ¿no? ¿Cuál es el mejor régimen que le conviene al Perú? ¿Cuáles son las costumbres que define a los peruanos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué efecto ha tenido el sistema de dominio colonial en la cultura política, ¿no es cierto?, en la aptitud civil? Ante la ausencia de San Martín, debía establecerse una entidad que asumiese el rol ejecutivo de gobierno, y se formó inmediatamente una junta gubernativa, integrada por los diputados Manuel Salazar y Baquíjano, Felipe Antonio Alvarado y el general José Lamar. A principios de 1823 y tras las continuas derrotas del ejército patriota y el avance inminente de Canterac sobre Lima, el general Andrés de Santa Cruz se subleva y pide la renuncia de tal junta.
Después del motín de Balconcillo, el ejército amenazante prácticamente obliga al Congreso a elegir a un poder ejecutivo que recaiga en una sola persona. Don José de la Riva Agüero se convierte, aún sin constitución promulgada, en nuestro primer presidente, y es el mismo Congreso quien le entrega la banda presidencial como distintivo de su cargo. Desde entonces, la banda bicolor la ostentan todos nuestros presidentes, y es el Congreso el que la otorga. Después, Ribagüero se enfrascaría en una disputa con el Congreso y hasta con el propio Bolívar, pero esa es otra historia. Mientras continuaban las sesiones del Congreso, se sabía de la llegada de Bolívar, y es el mismo Congreso quien demanda su venida. Así Canterac ingresa a Lima y el Congreso se retira primero al Callao y luego a Trujillo, en la primera parte de 1823. Pero desde julio vuelve a instalarse en la ciudad capital, y allí, con Bolívar organizando una nueva ofensiva, el Congreso y sus ilustres representantes continuaron con su labor fundacional a favor de una nombrada república que aún no estaba liberada del todo. La Asamblea Constituyente se llenó de personajes ilustres, algunos de los cuales habían estado en la ciudad española de Cádiz durante los sucesos de la Constitución de 1812. Y así como allá, hubo personajes más liberales que otros. Uno de los que se jugó enteramente por el concepto y noción de república fue don José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, a quien conoceremos luego. Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro, José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui, Hipólito Unanue, Manuel Salazar Ibaquíjano, José Gregorio Paredes. Quizá hayas escuchado alguno de estos nombres, pero estos y otros ilustres fueron los padres intelectuales de la patria. A ellos les tocó entender y dar solución a lo que significaba constituir en todo el sentido de la palabra una nación independiente para el bienestar de sus ciudadanos. Mucho se ha discutido acerca de las ideas de estos hombres, que tal vez estaban demasiado imbuidos por un espíritu de libertad utópico, que no supieron compatibilizar sus ideas con la realidad del Perú, que sus ideas provenían de otros sistemas de gobierno. Pero eran hombres bastante instruidos que estaban haciendo algo que nadie había hecho en el Perú: fundar un Estado con el mejor de los propósitos, el de la felicidad de sus ciudadanos y del bien común. Aunque no pudo participar de la etapa independentista del Perú, muchísimos de los diputados no solo habían estado expuestos a las ideas de este hombre, sino que algunos habían sido sus alumnos en la Universidad de San Marcos, o sus colaboradores, como Hipólito Unanue, por ejemplo. José Baquíjano y Carrillo fue un verdadero precursor de las ideas de la Ilustración a finales del siglo XVIII, a través de la Sociedad de Amantes del País y de la edición del Mercurio Peruano, en donde se postula por primera vez el concepto de patria, adhiriéndolo al Perú como un ente individual. El Convictorio de San Carlos fue la escuela en la que muchos de estos hombres se formaron, y en el Congreso había varios representantes de la sociedad de entonces, que, a pesar de no ser incluyente del todo, por ejemplo, con respecto a tener representantes de las clases indígenas o las mujeres, el Perú y sus regiones sí estaban representadas, y eso siempre fue importante para remarcar que no existía un centralismo limeño, sino una representación de unidad territorial. El rectorado de Toribio Rodríguez de Mendoza fue capital, fue decisivo, porque él introduce reformas en los planes de estudio en el Convictorio de San Carlos, de manera que los estudiantes tenían acceso a literatura liberal, a textos que estaban vinculados a las libertades políticas sobre todo, ¿no? Un gran porcentaje de diputados electos al primer Congreso Constituyente, casi la mayoría, habían estudiado en el Convictorio de San Carlos. En ese tiempo se permitió a los curas, a los sacerdotes participar en política porque eran los más cultos y los más letrados de ese momento. Tenían estudios superiores,
conocían varios idiomas, eran personas que se habían formado en teología, en filosofía y en derecho. Entonces era dable que ellos también participaran en el Congreso como representantes porque podían facilitar la tarea de dar propuestas legislativas y leyes. Y dentro de ellos, por ejemplo, hubieron muchos curas que destacaron por sus intervenciones en el Congreso. Por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza era chachapoyino, sacerdote y educador que tuvo la fortuna de ver a 35 de sus alumnos convertirse en diputados. Francisco Javier de Luna Pizarro era arequipeño y sacerdote. Fue futuro arzobispo de Lima. Además, estuvo en Cádiz, donde ganó mucho en ideas y formas de un Congreso liberal. Y él fue el primer presidente del Congreso. Mariano José de Arce fue otro sacerdote arequipeño, director de la Biblioteca Nacional y un republicano convicto y confeso. Lo mismo que Francisco Javier Mariátegui, quien en 1884 se convirtió en el último de los fundadores de la patria en morir. José Gregorio Paredes fue un científico y médico creador del escudo del Perú. Pero José Faustino Sánchez Carrión, llamado el Solitario de Sayán, fue un vital precursor de las ideas liberales y republicanas que difundía a través de escritos. Siendo parte del Congreso Constituyente, escribió una misiva en quechua dirigida a las provincias del interior del país como una promesa de la futura nación peruana, y uno de sus párrafos decía lo siguiente: «Vosotros indios sois el primer objeto de nuestros ciudadanos. Nos acordamos de lo que habéis padecido y trabajamos por haceros felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaréis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes». El caso de José Faustino Sánchez Carrión, el conocido Solitario Sayán. Él era un abogado. Él, por ejemplo, en una de las intervenciones propuso que todo funcionario público debe ser sometido a residencia, es decir, a un juicio para ver cómo gobernó su provincia, su localidad, ¿no? Es decir, que nadie estaba libre de tener una vigilancia acerca de sus obras de gobierno, ¿no? Otro importante personaje fue José de Arce, que era un cura, pero era un tipo muy inteligente y muy hábil, ¿no? Y él, por ejemplo, fue el que mencionó que el Congreso debía, en un primer momento, una vez que se creó el Congreso de la República, debía absorber todo el poder, inclusive el Ejecutivo, ¿no? Porque no era dable que se creara un poder ejecutivo separado del poder legislativo que pudiera hacerle oposición. O sea, se tenía que tener todo el control del poder en manos del Congreso para que haya una mejor dirección de gobierno y enfrentar una posible amenaza española con leyes y ejecuciones rápidas. Hay un grupo duro de republicanos que se propone llevar adelante, instituir una república con un alto contenido social. Me parece que es un aspecto que se debe recuperar de este primer Congreso Constituyente. Pero la Asamblea Constituyente tuvo 1001 vicisitudes, antes incluso de promulgar la primera Constitución del Perú. Su tarea debió haber sido ardua y temerosa, casi poco independiente frente a los cambios de rumbo de la guerra, las demandas de la población, los enfrentamientos con algunos personajes y hasta las presiones del ejército. Pero sus personajes se mantuvieron incólumes frente a la tarea de darle al Perú su primera Constitución. Estos restos bajo el hemiciclo son lo que queda de la vieja Universidad de San Marcos, y en su capilla no solo se dio por iniciada la asamblea, sino que se dieron los encendidos debates. El lugar escogido no fue casual, imitaba el lugar de la Constitución de Cádiz, hacía casi 10 años atrás, un oratorio o capilla, pero también guardaba una señal simbólica, que las decisiones que se tomasen a favor del pueblo fuesen al amparo y la sabiduría del Ser Supremo.
Tanto que el capítulo 3 trata sobre la religión y tiene 2 artículos, el primero de los cuales indica: la religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Y sobre este capítulo, uno de los debates fue de que no podían ser ciudadanos peruanos quienes profesasen otras religiones, cosa que no prosperó, pero sí de que debían ser religiosos. Me parece que el primer debate fue, por ejemplo, el ver el tema de la confesión religiosa. El mismo Luna Pizarro, como otros importantes personajes como Sánchez Carrión y otros más, pensaban que era mejor que el Perú tuviera una confesión religiosa libre, o sea, que no solamente se practicara la fe católica, sino que también pudiera haber el ejercicio de otras confesiones, como la protestante, ¿no? Hay que recordar que muchos ingleses que habían venido con el ejército de San Martín, ¿no?, como Miller y otros, eran protestantes, no eran católicos. Pero al final se impuso una mayoría aplastante de curas peruanos y militares que votaron en mayoría de que el Perú debía ser estrictamente católico y no dejar que otra fe religiosa se practique en el país. La Asamblea se inclinó cuando se discutía la división de poderes, que debía ser el Congreso el que debía conservar el poder ejecutivo. Hubo una minoría compuesta por un núcleo republicano, digámoslo así, duro, que se opuso. Entre ese grupo estaba Sánchez Carrión, estaba Olmedo, estaba Luna Pizarro también. Ese fue el gran debate. Luego los otros debates de importancia fueron si el gobierno debía ser federal o debía ser unitario, centralista, ¿no? Hay que mencionar que estos debates se realizan en medio de la guerra. El ejército realista está intacto en el sur y en el centro del país. Otro tema que se tocó fue, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Hubieron propuestas para que estas personas pudieran ser libres y ya no ser esclavas, ¿no? Pero la mayoría de representantes en el Congreso, muchos de ellos eran hacendados. Entonces no iban a ir contra su propio sustento económico, su propio poder social. Y más bien ellos exigieron que el Estado les devuelva a su mano de obra, a sus esclavos, porque ellos eran los propietarios. Y ganaron, ellos tuvieron la razón. El mismo Sánchez Carrión, en una propuesta legislativa, confirmó lo que los propietarios de esclavos decían, ¿no? Ellos tenían la razón, ellos eran los dueños de la mano de obra esclava y el Estado no tenía derecho a quitárselas para obras públicas, salvo un estado de emergencia y que el gobierno debía refrendar. El pensamiento liberal en esa época significaba amplias libertades políticas, básicamente. Esto es, el derecho al sufragio de todos los grupos sociales. Significaba apostar por la tolerancia religiosa, por la libertad de cultos, ¿no? Ser liberal también significaba defender irrestrictamente la libertad de prensa, la libertad de opinión, ¿no? Y la defensa del derecho a la propiedad. Liberal es un término que viene de la Europa del siglo XVIII. Liberal es aquella persona que tiende a dar libertades a todos los pobladores, a los ciudadanos. Y un conservador, más bien, es una persona o un representante político que tiende a que no hayan tantas reformas a favor de la gente, sino más bien que el Estado debe controlar a la sociedad a través de diferentes leyes y tratar de no dar libertades a la población común para que no haya anarquía, rebeliones ni desgobierno alguno. Bueno, los historiadores ven que la Constitución del 1823 fue esencialmente liberal, ¿no? En su mayoría, en la mayoría de artículos se puede ver que predominan las ideas liberales, ¿no? Esas eran, digamos, las condiciones que abundaban en el Perú, ¿no? Por supuesto que habían temas álgidos y hasta filosóficos. ¿Qué era una asamblea constituyente? ¿En qué se diferenciaba de un congreso? Se había establecido una separación de poderes, pero volvamos a revisar la instalación de la Suprema Junta Gubernativa. Esta era un apéndice del propio Congreso que votó a su favor, pero las dudas fundadas eran: ¿cómo un poder iba a ser a la misma vez el que dé las leyes y también el que las ejecute?
eso iba a devenir en el mismo despotismo del que nos habíamos independizado. Esa división de poderes la marcó Sánchez Carrión fuertemente. Señor, división de poderes, rigurosa demarcación de sus límites, hoy mismo, si es posible. Pero su opinión no fue mayoría. Y como vimos, la Junta no tuvo mucha vida política. La Constitución contenía capítulos sobre el territorio, sobre la forma de gobierno, sobre el poder electoral, el poder legislativo, el poder judicial, el ejecutivo que emanaba del legislativo y se supeditaba a éste, sobre los medios de conservar el gobierno a través de la hacienda pública, la Fuerza Armada, la educación pública, entre otros, y un capítulo sobre garantías constitucionales. Se promulgó el 12 de noviembre de 1823 y, digámoslo así, fue prácticamente inútil. El poder legislativo en esa época, estamos hablando de 1822-23, tenía un poder político absoluto, ¿no? Ellos designan a un triunvirato, a una junta de gobierno provisional para que haga las veces de poder ejecutivo, pero controlado por el Congreso, ¿no? Es decir, el Congreso tenía en sus manos el poder legislativo, ellos hacen las leyes, también el poder ejecutivo porque ellos designan a los gobernantes de esta junta, y también los negocios diplomáticos. Ellos son los que se encargan de las relaciones exteriores y de hacer acuerdos con otros países. Se nombraron a 3 miembros del Congreso para que asuman que en realidad es el primer gobierno del Perú independiente, la Junta Gubernativa. Lamar, que la presidía, Baquijano y Alvarado, ¿no? Quizás el único acto de la Constitución de 1823, recientemente promulgada, fue la de ratificar a Bernardo de Tagle como presidente constitucional, quien se convierte en nuestro segundo mandatario. Pero como vemos, era una constitución cuyo poder estaba demasiado enfocado en el legislativo, y eso respondía quizás a un total distanciamiento del absolutismo que acabábamos de vivir durante el virreinato. La ironía recae en que nuestra primera constitución no tuvo ningún efecto ni validez, como veremos. El día que se promulga la Constitución, el 12 de noviembre de 1823, ya había sido suspendida el día anterior, o al menos los artículos que chocaban con las facultades que se le habían encargado a Simón Bolívar o al poder dictatorial al que Bolívar se encaminaba, o sea que prácticamente no tuvo efecto alguno. Por increíble que parezca, nuestra primera Constitución nunca se aplicó. Bueno, para ser sincero, solo por un breve periodo de tiempo, que ya veremos. La llegada de Bolívar trastocó todo, con la enorme personalidad de este personaje que era más bien de baja estatura. Pues si la anterior constitución supeditaba el poder ejecutivo al legislativo, Bolívar supeditaba el legislativo a su persona. Bolívar traía bajo el brazo su constitución vitalicia de 1826. Pero cuando el Libertador se fue del Perú en 1827, siguiendo las intrigas políticas al norte del continente, esta vez vuelve la Constitución de 1823, aunque por un corto tiempo, pues al año siguiente, en 1828, tendríamos otra Constitución. ...1822 es un año complicado porque, bueno, San Martín deja el poder, se va del Perú, pero deja ya un Estado peruano formado. Hay un Congreso de la República, hay varios ministerios que se encargan de diferentes funciones. Está la Biblioteca Nacional, los símbolos patrios, pero todavía hay la presencia del ejército español y el virrey La Serna en el Cusco. Es una amenaza constante y eso se va a prolongar hasta 1824. Es una época difícil, ¿no? Hay un Congreso que solamente legisla para el territorio que está bajo el poder de los patriotas, es decir, el norte y el centro del país, mientras que gran parte del centro y del sur, digamos desde
Junín, Huancavelica, hacia el sur, todo lo que es Cusco, Arequipa, Puno y Alto Perú, Tacna, Arica, está en manos de los españoles. O sea que no podía hablarse de un Perú totalmente libre e independiente. Era una situación complicada. Bolívar en realidad sale porque en Lima se produce otro motín, otra movilización pidiendo el retiro de las tropas colombianas, ¿no? Bueno, luego de salida de Bolívar, en enero del año 27, el Congreso se reúne nuevamente y tienen que volver a, no solo volver a elaborar una nueva constitución, sino la 23, que es reimpuesta brevemente, va a dar lugar a que se discuta y se elabore una nueva carta constitucional, ¿no? Que va a durar poco también. Y es que la verdad sea dicha, la de 1823 era una constitución fallida en muchos aspectos, poco práctica y con vacíos enormes, pero tenía también unas virtudes al amparo de toda una cultura liberal, quizás un poco utópica, que venía desde los pensadores franceses e ingleses del siglo XVIII, y hasta de literatura prohibida durante el virreinato, que estaba bullendo por ser puesta en práctica, apenas se rompiesen nuestras ataduras. La Constitución de 1823 establece las bases del orden jurídico peruano. Es decir, tiene leyes bastante claras que hacen ver que el Perú es un país libre, un país soberano, ¿no? Uno de los artículos decía que la soberanía reside en la nación, ¿no? Cosa que hasta ahora se mantiene en nuestra Constitución, ¿no? Actual. Así que digamos que le da primacía a la soberanía del país. Uno de los conceptos fundacionales más hermosos de esta Constitución de 1823 fue la de declarar que todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, formaban la nación peruana, que ella era independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera, y que no podía ser patrimonio de ninguna persona ni de ninguna familia, y que la soberanía residía esencialmente en la nación. Y así es como, nombrándola, definiéndola, nace la República Independiente del Perú.